Listo. Este ejercicio era el ejercicio de la página 83 de su libro. El ejercicio 2 era de la página, creo, 85. Voy a fijarme. Sí, sí, de la página 85 de su libro. Y el último ejercicio fue de la página 86 de su libro. Entonces, resumen, es importante leer el libro y resolver los ejercicios porque se los puede preguntar en, en el taller o en el parcial. Entonces, les comentaba también que algunos ejercicios pueden entrar en su examen final. Entonces, vamos a empezar con este primer ejercicio, que es de la página 83, ejercicio 5. Entonces, nos dice que esta compañía deberá implementar un proceso fabril para reducir la cantidad de sus residuos tóxicos. Ha identificado dos procesos que producen el mismo nivel de reducción de dichos residuos. El primero implica estos costos fijos y estos costos variables. El segundo, estos costos fijos y estos costos variables por unidad. Entonces, nos está indicando que tenemos dos procesos. El primero es bueno, vamos a poner proceso 1 directamente. El proceso 1 tenemos un costo fijo y un costo variable de, son aquí 300.000. Y los costos variables de 600. En el proceso 2 tenemos solamente costos de 1.000.000, 120.000. 120.000 y los costos variables de $900 por unidad. Nos pregunta, porque para responder la variación que le dio la ingeniera, vamos a responder el inciso. ¿Cuál es la cantidad de equilibrio más allá de la cual el primer proceso resultaría más atractivo? Entonces, en clase vimos esto, vimos el por qué podría un proceso verse atractivo, donde el proceso 1 nos dice podría resultar atractivo. Puede ser que nuestros costos variables resulten atractivos porque si nosotros sabemos que en la ecuación de equilibrio tenemos que nuestros costos fijos entre precio de venta menos costo variable. Si se fijan en la parte del denominador, si es que el costo variable es menor, entonces nos podría significar una mayor cantidad y podría ser una mayor cantidad de venta y mayor ganancia y menor costo también. Entonces, por eso es posible que el enunciado diga que el proceso 1 resulte más atractivo. Pero bueno, vamos a responder el inciso A, donde cómo responder la cantidad de equilibrio si solamente tenemos costos. El libro nos habla sobre un concepto que voy a traer la ecuación. ¿Dónde está? Voy a traer mi ecuación. El concepto es el siguiente. Esta ecuación iguala los costos para encontrar la cantidad de equilibrio que tengo que producir o vender
para elegir cualquier proceso. Bien. Entonces, si yo igualo los costos, lo que me está diciendo es, ok, encontrar la cantidad que tenés que producir si es que elegí el proceso 1 o el proceso 2. Entonces vamos a encontrar este resultado. Pero voy a definir mis costos fijos, que este va a ser 1, este también, este va a ser 2, y este va a ser 2. Entonces, mi Q va a ser igual a mis costos fijos 2 costo fijo 2 menos costo fijo 1 sobre costo variable 1, costo variable 1 menos costo variable 2. Listo. Entonces ya tenemos nuestra respuesta del inciso A. Donde me dice, vos tenés que producir o tenés que vender 60 unidades, sin importar si yo elijo el proceso 1 o el proceso 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el inciso B? ¿Cuál sería la diferencia en términos de costo total si la cantidad producida fuera de 800 unidades? Aquí la ingeniera les cambió el inciso y les pregunta si es que se incrementa un 20%, ¿qué es lo que pasa? Ok, entonces, para responder al taller, digamos, vamos a tener una nueva Q, donde vamos a tener que incrementar este mismo resultado en un 20%. ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es diciéndole al Excel, mira, tengo este valor y sumale el 20% de ese valor. Entonces, sumándole el 20% del mismo valor, tenemos que es 720. Entonces, este va a ser nuestro nuevo valor, donde para responder al inciso B, me pregunta la diferencia en términos de costo total. Bien, sabemos que el costo total es igual a mis costos fijos más mis costos variables por la cantidad. Entonces, para mi proceso 1, en términos de costo total, voy a traer mis costos fijos y mis costos variables por acá. Y mi nueva Q. Aquí voy a pegar valores. Ok. Entonces mis costos totales del proceso 1 es igual a mis costos fijos más mis costos variables por las nuevas unidades, donde mis costos totales, también el proceso 2, costo fijo más costo variable por mi nueva cantidad. Entonces, me pregunta la diferencia. Diferencia en términos de costo total.
Ok. Entonces, la diferencia de costos totales 1 o costo total 2. O sea, ¿cuál es más caro? ¿El proceso 2 o el proceso 1 si es que incremento mis ventas a un 20%? Vemos que el proceso 2 es más caro. Sería 768. Entonces, vamos a hacer la diferencia donde mis costos totales del proceso 2 menos el costo total del proceso 1. Costo total 2 menos costo total 1. Bien, entonces ya tenemos qué tan caro es el proceso 2 si es que elevamos las ventas o la producción a un 20%. Ok, como respuesta al final, vamos a poner por acá. Entonces, respuesta final es la diferencia de costos totales entre un y otro proceso si elevo mi producción en un 20%, es de $36,000. Teniendo el proceso 2 como el más caro. Las palabras que se utilicen en la respuesta o en la decisión final va a depender de ustedes, pero digamos, aquí estoy resumiendo lo que está pidiendo la ingeniera o lo que dice el último inciso. Nos pide la diferencia de costos totales, o sea, nos pide cuál es el más caro. Entonces, estoy poniendo cuál es el más caro con el inciso que modificó la ingeniera, o sea, en un 20% nos dice, y cuánto sería esa diferencia. Bien, entonces así podría ser una respuesta, repito, dependiendo de las palabras que usen ustedes. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Sí? Bien. Ok, entonces vamos a continuar con el segundo ejercicio. Este de acá es de la página 85, ejercicio 14. Este tipo de ejercicio lo avanza la ingeniera en una clase y por lo general solamente avanza un ejercicio porque es de los más sencillos, porque solamente uno tiene que ponerle una ponderación a unos factores, ¿no? Es como a mi criterio yo le pongo una ponderación. En este caso, el ejercicio nos dice que esta compañía recopiló la siguiente información sobre los posibles lugares para instalar una cervecería. 1 es malo, 10 es excelente. O sea, en el lugar A tenemos que para instalar la cervecería en el lugar A, digamos, el costo de construcción nos favorece muchísimo. Sin embargo, en la B no nos favorece tanto. Bien, entonces nos pregunta qué localización se debería elegir entre A o B. Bien, para comenzar, nosotros podemos
Como tenemos una ponderación inicial, nosotros multiplicamos la ponderación que tenemos al inicio por el, el valor que se le da a esa alternativa. Digamos, más este valor por este valor, 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 más... Entonces tenemos este resultado. La ponderación la voy a fijar. Porque para la localización B tenemos un puntaje menor. Entonces, si solamente tenemos esta info, este sería nuestro inciso A. Para el inciso B, la ingeniera le cambió el enunciado. ¿Qué pasa si es que incrementa a un 50% A y para B un 40%? Entonces voy a copiar la tabla. Voy a traer el cambio del enunciado y voy a tener una ponderación para A y una ponderación para B. Para la ponderación de A, yo voy a tener que del total se va a incrementar un 50%. Entonces, yo voy a sumar cuánto es del total, le sumo su 50%. Entonces serían estos resultados. Para la ponderación B, nos dice que para esta ponderación del total vamos a elevar un 40%. Entonces, del total le sumo su 40%. Este es el total más su 40%. Entonces, ya tenemos nuestra tabla donde para calcular el total hacemos el mismo cálculo que hicimos acá. Solamente multiplicamos la ponderación por el valor que se le dio a la localización. Entonces, digamos, 15 por el valor. Aquí lo mismo. Vemos que cuál tiene o cuál sigue teniendo el mayor puntaje. Sigue teniendo A. Entonces, ¿qué nos decía el inciso B? Si los factores tuvieran la misma ponderación, ¿modificaría usted su elección? Y bueno, aquí en el taller les cambió a, si es que en A subiera un 50% y B subiera un 40%, ¿modificaría usted su elección?
Entonces la respuesta podría ser si se incrementa, si se incrementase la ponderación de A a un 50%, y B a un 40%, no se modifica la elección, ya que A, la localización, tiene un mayor puntaje. Bien, entonces solamente del total aumentarle su 50% y del total aumentarle su 40%. Bien, entonces para este ejercicio, ¿hay alguna pregunta? Bien, entonces vamos a continuar con el tercero, y en este caso es de la página 86, ejercicio 18. Página 86, ejercicio 18. Nos presenta un árbol este ejercicio. Tenemos que analizar y cuál es el rédito esperado para la mejor alternativa. Este es el rédito y tenemos que escribir cuáles son las probabilidades faltantes. Aquí en el libro tenemos de 0.5, 0.4, 0.3, acá 0.4, 0.5 y 0.3. Acá tenemos un 0.2. Sí, ya tenemos todo. Ok. Entonces, fijémonos en esta parte. En los estados de la naturaleza siempre van a ser representados por un círculo y la decisión siempre se va a representar por un cuadrado. Los estados de la naturaleza siempre van a tener sus probabilidades, mientras que las decisiones no, porque o sea, voy a elegir de las opciones cuál me beneficia. Entonces, los estados de la naturaleza tienen que cumplir con tener probabilidades que se sumen a 1. Si es que trabajáramos así, aquí tendríamos que añadir 0.5 porque esto más esto da 1. Entonces, para cada estado de la naturaleza, sus probabilidades tienen que sumar 1. Aquí sería 4 y 3, 7. Entonces, esta probabilidad nos faltaría. Aquí tenemos, antes de una decisión, un estado de la naturaleza. Y tenemos de 2, 5 y 3. 5, 6, 7, 8, 9, 10, digamos. Entonces cumple con sumar el total que sea 1. Entonces aquí hay un estado de la naturaleza, tenemos que sumarle 0.6 para que se hagan 10, ¿no? Sumando 0.6 más 0.4
nos hace 1. Y acá no habría ninguna probabilidad, porque no es un estado de la naturaleza, entonces no le ponemos una probabilidad. ¿Ok? Entonces, si es que tuviéramos así el ejercicio, nosotros tenemos que multiplicar el rédito por su probabilidad más el rédito del otro estado de otra opción, digamos, otra ramificación del estado de la naturaleza por su probabilidad. Entonces tenemos que, para este estado de la naturaleza, nuestro rédito es de 22.5. Acá lo mismo, sería solo multiplicar y sumar para ver cuánto tenemos para este estado de la naturaleza. Ahora, para este tenemos 20 por 0,6 más 30 por 0,4. Tenemos la multiplicación de este rédito por esta probabilidad. Y así sucesivamente. Entonces, aquí tenemos una decisión y tenemos que decidir si cuál de los dos réditos nos favorece. Entonces, este 25 nos favorece más que el 24. Entonces, vamos a elegir 25 y vamos a tener otra rama donde vamos a tener que multiplicar para este estado de la naturaleza el 25 por el 0,2 más 26 por 0,5 más 20 por el 0,3. Entonces tenemos que nuestras alternativas, yo voy a elegir el mejor rédito. El mejor rédito para mí entre este y este es 22.5. ¿Y cuál de las dos alternativas me da el mejor rédito? El de 24. Entonces yo voy a elegir para este ejercicio ok. Entonces, si es que una rama no tiene su probabilidad, tendríamos que añadir para que sume 1. Entonces todas estas suman 1, todas estas suman 1. De acuerdo a la ramificación, le añadimos probabilidad o no. Esta es una decisión, entonces no va a añadirse una probabilidad. Esta es un estado de la naturaleza y por eso tiene probabilidad. Aquí, aquí y aquí. Ok, entonces quisiera saber si es que hasta ahorita todo claro. Sí, podría volver a explicar la última parte, la última rama, la alternativa 2, por favor. Ok, claro. En la alternativa 2 vamos a tener un estado de la naturaleza que va a depender de una decisión nuestra y de dos ramificaciones. Entonces tenemos una ramificación del estado de la naturaleza
otra ramificación del mismo estado y otra para el mismo estado. Y como tenemos en este lado otros eventos, digamos, yo tengo una decisión y un estado de la naturaleza. Me dice el ejercicio que añada probabilidades a los estados de la naturaleza que no tienen. Y en los estados de la naturaleza tienen que sumar sus probabilidades 1. Entonces, 0.4 más 0.6 hacen 1. Ok, ¿por qué no pongo una probabilidad a esta ramificación? Porque es una decisión y no tiene nada más. Si es una decisión, miren, acá tengo dos ramificaciones. O hago esto o hago esto. Entonces, yo tengo que calcular para el estado de la naturaleza cuánto es mi rédito para poder decidir o no si es que elijo este rédito. Entonces, yo calculo 20 por su probabilidad más 30 por su probabilidad y me da 24. Entonces, ahora sí puedo decidir cuál es mayor, cuál tengo mayor ganancia, 25 o 24. 25. Ok, entonces elijo 25. Y aquí, como ya resolví esta parte, tengo solamente las ramas del estado de la naturaleza. Y el estado de la naturaleza tiene probabilidades. Esta y esta. Entonces, lo mismo. Multiplico más, multiplico más, multiplico 20 por 0,3 y obtengo 24. Así resuelvo este tipo de árbol. Depende del enunciado, depende del ejercicio. Va a variar el árbol. Cuando yo construyo el árbol, tengo que considerar que pueden haber decisiones al medio, pueden haber decisiones al comienzo, al final. Entonces, esta sería la explicación de esta rama. ¿Hasta aquí todo claro? Bien, ok. Este, Vamos a explicar cómo se podría haber resolvido del cambio que le hice en su taller. La alternativa 1 es 0.7 y 0.2. Estas serían las probabilidades donde si es que yo armo un nuevo árbol, donde voy a escoger los mismos réditos para, a ver, alternativa 1, alternativa 2. Bien. ¿Qué es lo que pone el libro? Es 0.504. Bueno, a ver. 0.4 y 0.3. 5, 4, 3. Bueno, nos dice que para la alternativa 1 modifiquemos a las probabilidades 0.7 y 0.2. ¿Qué pasa si es que colocamos aquí 0.7 y aquí 0.2? Aquí no sería 1, porque 7 y 5 da más que 1. Entonces no podríamos colocar 0.7 aquí
Y acá 2 sería 4 y 3 son 7 y aquí llega a 9, digo, a 0.9. No llega a 1. Bueno, voy a hacer la suma para que se vea el valor. Más 0.3. Entonces esto tiene que hacerse 1. Entonces no puedo colocar el 0.7 y el 0.2 acá. Entonces, y si coloco el 0.7 ahí, el 0.2 aquí, peor. Entonces no puedo colocar esas probabilidades ahí. Podría colocarlos aquí, 0.7, 0.2. Si el ejercicio nos está diciendo que añadamos probabilidades a los estados de la naturaleza, digamos, no tendría sentido que añadamos acá en las decisiones, porque por lo regular en las decisiones nosotros elegimos uno u otro, no hacemos cálculo. Eh, entonces, o una u otra opción es que la ingeniera no... Auxi, Sí, sí, disculpe que lo interrumpa, pero la ingeniera nos dio esas probabilidades para que intercambiemos, por ejemplo, en el lugar del 0.5 daba el 0.7 y así sucesivamente. Si no me equivoco, en el otro era 0.2 en vez de 0.4. Y en el final, en los tres últimos era 0.3, 0.6 y 0.2. 0.36. Ah, ok. Ah, ok, entonces si es que les explicó eso, todo bien. Sí, bien, entonces solamente cambiar probabilidades. Entonces, vamos a cambiar probabilidades. Vamos a omitir esta parte. Entonces, vamos a cambiar 0.7, 0.2. Y vamos a ver cómo cambia el cálculo. Entonces, si acá es 0.7, tengo que hacer que sume 1. ¿Sí? Y tiene que ir 0.3. Si acá es 0.2 y acá es 0.3, entonces tengo que hacer que sume 0.5. Porque 3 más 2, 5, más 0.5 se hacen 1. Bien, entonces aquí tenemos 0.3, 0.6 y 0.2. Entonces 0.3, 0.6 y 0.2. Como es 3, aquí tenemos que modificar. Y 0.7, donde ya tenemos todo. Entonces vamos a elegir, vamos a seguir eligiendo 25 en vez de 24. Y acá que tenemos 22. Entonces seguimos eligiendo la alternativa 2. ¿Sí? Entonces, no sé si lo han resuelto así, pero de todas formas yo les pasé estos ejercicios en Excel, si es que la ingeniera les permite el Excel. De todas formas, estos ejercicios ya están en Classroom para que los puedan ver y cualquier duda estoy pendiente. Okay. Entonces, para los del grupo Z, lean el libro, eh, vean los ejercicios que les subían a Classroom y preguntan cualquier cosa. Como ven, el taller, el parcial y el final, por lo general siempre entra un ejercicio del práctico, un ejercicio del libro. Y los otros ya, bueno, por lo general en el parcial viene un ejercicio del libro, otro ejercicio que la ING cambia datos de lo que enseña en clase y otro ejercicio que se lo encuentra en internet. Entonces, tienen eso en cuenta. Bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, aquí quedaría la ayudantía de hoy. Cualquier consulta, estoy al pendiente por si acaso. Ok. Entonces la ayudantía la voy a subir a Classroom y les aviso cuando ya suba el video. Ok. Entonces, muchas gracias por asistir y nos veremos yo creo, entre semana hacer
otra ayudantía resolviendo ejercicio, ya, pero para su parcial. ¿Ok? Entonces, nos estamos viendo. Gracias, Auxi. Muchas gracias, Auxi. Listo, Gracias, auxiliar, hasta luego. listo, listo, nos vemos.